Hola a todos, vamos a hacer la simulación de un circuito comparador con un amplificador operacional para poder entender cómo funcionan las ecuaciones correspondientes a este tipo de circuitos. Aquí no voy a poner un ejercicio en particular, de hecho vamos a simplemente hacer algunas pruebas sobre un operacional y sobre todo ver cómo podemos trabajarlo. Vamos a trabajar primero en un nuevo proyecto, como es de costumbre. Y dicho proyecto vamos a colocarlo en nuestra carpeta de trabajo. Vamos a colocarle el nombre OPAM comparador. Y en este vamos a hacer varias pruebas. Entonces seleccionamos la carpeta. Voy a ponerle de nombre circuito 01. Recuerden, aquí los nombres son a como nosotros necesitemos o algo que haga referencia al circuito que estamos trabajando. Voy a elegir la opción número 1 para hacer la simulación correspondiente y selecciono la opción o el botón OK. Creamos el proyecto en blanco, OK, y se abre en modo de edición. Vamos a buscar entonces un operacional. Aquí afortunadamente en ORCAD sí hay un operacional genérico, no un operacional con alguna matrícula. Sin embargo, podemos hacer el uso de los dos, tanto de un operacional con una matrícula particular, ¿sí? Por ejemplo, podríamos usar el LM741 o el UA741, que son de los más comunes para este tipo de prácticas en las cuales es el primer contacto que se tiene con los operacionales. Voy a utilizar un operacional como tal, simplemente vamos a ponerle OPAM, si se fijan ahí aparece, y lo voy a colocar en nuestro diagrama. Voy a hacer un zoom out para que no se vea tan grande. Voy a poner nada más esta región y hay dos formas de trabajar en lazo abierto, porque es en lo que vamos a trabajar ahorita, en lazo abierto, un operacional. En lazo abierto podemos trabajar los comparadores de cruce por cero o los comparadores de cruce por algún nivel. Vamos a empezar primero con un comparador de cruce por cero no inversor. ¿De acuerdo? A ver, aquí qué pasó. Hice un zoom muy grandote, perdón. Bien. Voy a colocar en principio una fuente de alimentación senoidal. Es un componente VSIN, que es el que nos va a dar la señal de entrada del circuito. Voy a necesitar también un terminal de tierra. Recuerden que si no ponemos el terminal de tierra, el simulador arroja algún error. El error que normalmente arroja es que los nodos están flotando, y obvio porque no hay ningún punto de referencia para hacer las mediciones o los cálculos de los componentes. Entonces, un operacional simplemente a la entrada lo que él detecta es el voltaje diferencial, es decir, no le hace caso solamente a una de las entradas, sino al voltaje que resulta de la diferencia del terminal no inversor menos la terminal de no inversora. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es conectar la terminal no inversora a un terminal de tierra, y entonces con ello vamos a poder ver cómo funciona un comparador de cruce por cero. De cruce por cero, ¿por qué? Ahorita vamos a explicar con más detalle. Aquí en la cantidad de offset vamos a ponerle un offset de 0 volts, una amplitud, basta con que lo pongamos de 10 volts. Vamos a colocar una frecuencia de 1 kHz. Muchos de los circuitos se prueban a 1 kHz. Y vamos a colocar un voltaje de corriente alterna de 10 volts. Ahí está. Esto sería nuestro voltaje de entrada B1. Y nuestra salida, pues la podemos dejar así como está, no hay ningún problema. Este es un OPAM genérico, recuerden. Vamos a generar un
un perfil de simulación. Este perfil de simulación tenemos que configurar el tiempo en el cual vamos a querer que se realice dicha simulación. Si tenemos una señal de 1 kHz, el periodo de la señal va a ser de 1 milisegundo, y entonces voy a indicarle al simulador que haga una simulación de 5 milisegundos para que podamos ver 5 ciclos de la señal de entrada. Vamos al menú Spice, editar nuevo perfil de simulación. En esta ocasión sí va a ser en el dominio del tiempo porque vamos a hacer gráficas. Y aquí en donde está el parámetro ejecutar hasta el tiempo, vamos a colocarle 5 milisegundos. Recuerden, con que pongan 5M, el simulador ya sabe que son 5 por 10 a la menos 3. Lo de la letra S ya es adicional, si quieren pueden o no ponerlo. Y aceptamos esos cambios, presionamos el botón de OK. Hacemos la simulación correspondiente, presionamos el botón para ejecutar PSpice y nos aparece la ventana de PSpice ya como tal. Si se fijan en el eje de las X, vamos desde 0 segundos hasta 5 milisegundos. Vamos a colocar los marcadores. Primero vamos a probar la señal de entrada. La señal de entrada vamos a medirla a través de un voltaje, un marcador de voltaje normal de una sola punta. Lo voy a colocar en este punto y vamos a ver qué aparece acá. Si se fijan, es una señal con una amplitud de 10 volts. Ahí creo que no hay ningún problema. Hay 1, 2, 3, 4 y 5 ciclos de la señal, tal cual estábamos esperando. ¿Qué va a pasar a la salida? Cambiamos nuestro marcador y lo ponemos a la salida. Y si se fijan, nos aparece una señal totalmente cuadrada. ¿A qué se debe que nos da una señal cuadrada? Vamos a cambiar aquí el trazo para que sea un poquito más grueso y se pueda ver con más detalle. Nos da una señal cuadrada que oscila entre 15 volts y menos 15 volts. ¿Qué es lo que está sucediendo? A pesar de que en este circuito no hemos conectado una fuente de alimentación, por default el sistema considera que este operacional, bueno, lo que sucede es que vienen integrados que pueden tener 4 operacionales en un solo chip, tal es el caso del TL084 por ejemplo, pero aquí estamos con un solo operacional y internamente el operacional está alimentado con más o menos 15 volts. Recuerden que de acuerdo a la teoría, los operacionales típicamente necesitan un voltaje de alimentación diferencial, más o menos 15 volts, más o menos 12 volts, más o menos 9 volts. Hay algunos pocos integrados que sí permiten trabajar solamente con un voltaje positivo y tierra, que normalmente eso se pueden utilizar para aplicaciones de sistemas digitales que son requeridos así. Bien, entonces el operacional responde, recuerden, a la diferencia de potencial que hay entre sus terminales de entrada, multiplicándolo por la ganancia en lazo abierto del operacional mismo. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que el operacional, al tener una ganancia en lazo abierto sumamente grande, en el caso del LM741 se dice que su amplificación en lazo abierto es de 200.000, pues querrá decir que cualquier pequeñísima variación que haya entre las dos terminales la va a amplificar 200.000 veces. Imagínense, si aquí tenemos 10 volts, que sería en el terminal no inversor, y le restamos 0 volts porque la terminal no inversora está en la parte negativa, en aterrizado o en un potencial 0, la resta de la entrada sería de 10 volts, es decir, 10 volts de esta terminal menos 0 volts de esta otra terminal daría un valor de 10. A la salida tendríamos 10 multiplicado por 200.000, suponiendo que estuviéramos trabajando con un amplificador LM741. A la salida deberíamos tener 200.000 volts. Eso obviamente no nos los puede dar el operacional, es ilógico. Pero ¿qué sí me puede dar? Bueno, hasta los límites de alimentación que el operacional mismo tiene. Por eso es que solamente me puede dar hasta 15 y hasta menos 15.
¿Por qué se va a menos 15? Porque acuérdense que la señal senoidal particularmente tiene un ciclo positivo y un ciclo negativo. Cuando tenemos un ciclo positivo, pues obviamente me da a la salida un voltaje muy grande positivo, y cuando estamos en la parte negativa de la señal senoidal, aquí supongamos que estuviéramos en menos 10 volts, menos 10 volts menos 0, lo que sucedería es que nos daría un voltaje negativo. El voltaje diferencial sería negativo, multiplicándolo por una cantidad muy grande, pues a la salida nos va a dar un valor muy grande negativo, y es por eso que aquí nos está dando menos 15 volts. Y entonces la señal oscila precisamente entre esos dos valores. ¿Por qué se le denomina detector de cruce por cero o puede tener nada más el nombre de comparador de cruce por cero, no tanto como lo habíamos mencionado, que es un detector, más bien es un comparador? Pues porque el cambio que se está haciendo de 15 a menos 15 lo realiza exactamente cuando la señal de entrada senoidal está cruzando por los 0 volts. Vamos a poner la señal como tal y la vamos a comparar en el mismo eje, en los mismos ejes coordenados. Voy a hacer el cambio aquí del grosor de la señal para que se pueda ver un poco mejor en pantalla, ¿sí? Y si se fijan, voy a hacer un pequeño zoom. Aquí está un poquito movido. A ver, vamos a ver. El cruce está un poquito desfasado, muy leve, y eso puede deberse a varias circunstancias de los parámetros del circuito que estamos trabajando, de cómo está el modelo matemático. Ese desfasamiento se ve más aquí al principio, a lo mejor ya aquí al final, si se fijan, hay una pequeña cantidad que sí respeta lo que estamos diciendo, de que el cruce debe ser por cero. Estoy subiéndolo, pero si se fijan, cuando está este cambio, el que estoy marcando aquí, es precisamente cuando la señal senoidal está atravesando por cero. Recuerden que en la realidad un sistema no puede pasar de un voltaje positivo a un voltaje negativo de manera instantánea, tiene que pasar cierta cantidad de tiempo. Entonces, debido a ello es que aquí vemos un ligero desfasamiento de la señal de entrada con respecto a la de salida, pero es una muy buena aproximación. Como pueden ver, entonces, así es como funcionaría este circuito. Ahora, este comparador de cruce por cero se le denomina no inversor. ¿Por qué es no inversor? Porque si se fijan, cuando la señal de entrada es positiva, la salida también es positiva. Y cuando la señal de entrada es negativa, la salida también es negativa. Entonces, por eso es que se le denomina detector de cruce por cero o comparador de cruce por cero no inversor. El asunto de que algo sea inversor o no inversor depende precisamente de eso, de saber si la salida tiene la misma polaridad que la entrada. ¿Cómo haríamos este mismo circuito, pero ahora en su versión en su versión inversora? Pues sería bastante sencillo. Voy a quitar los marcadores y voy a modificar este circuito. Voy a dejarle las mismas características a la señal de entrada, pero ahora voy a conectar el voltaje de alimentación en el terminal negativo, es decir, en la terminal inversora, perdón. Voy a colocar nada más para que se vea un poco mejor. Y ahora la terminal no inversora la voy a conectar directamente a tierra. Voy a conectar aquí a tierra la señal y vamos a hacer exactamente el mismo experimento. Voy a hacer un zoom a una región para que esté un poquito más grande. Y vamos a hacer la simulación correspondiente. No voy a hacer un nuevo perfil de simulación. ¿Por qué? Pues porque no lo necesito. Voy a hacer el mismo tipo de prueba.
Vamos a hacer la simulación correspondiente y nuevamente vamos a colocar el marcador en este punto para ver que efectivamente la señal es positiva. Ahora bien, vamos a colocar este marcador acá. Y si se fijan, tenemos la misma señal, una señal cuadrada, pero ahora está invertida. Fíjense. Ya vieron que está invertida, empieza en 0, pero ahora primero se va hacia el menos 15 y después se va hacia el 15 positivo. Voy a colocar un marcador nuevamente acá. ¿Por qué? Porque ese es el terminal del voltaje de entrada. Y fíjense qué está sucediendo. Ahora la señal de salida tiene una polaridad inversa con respecto a la señal de entrada. De ahí el nombre entonces de comparador de cruce por cero inversor. ¿Por qué? Porque la salida está invertida con respecto a la entrada. Y también podemos ver que cuando la señal está en 15 volts o en menos 15 volts, más o menos vamos cruzando por el 0, ¿sí? Entonces, el hecho de que la señal está invertida, bueno, significa ya en términos matemáticos que existe un desfasamiento de 180 grados con respecto a la entrada. Es decir, la señal simplemente la podemos considerar como negativa y se acabó. Pero matemáticamente la explicación es que la fase se recorrió 180 grados. Bien, esto sería lo que corresponde al circuito o a los circuitos detectores de nivel inversores, circuitos de cruce, comparadores de cruce por cero, perdón por la confusión, comparadores de cruce por cero inversor y no inversor. En el siguiente video vamos a ver qué pasa con los comparadores de nivel.